El poder de la imagen con Gary Bermúdez. Gary Bermúdez, ¿cómo estás? Mi queridísimo Darío, con el gusto siempre de saludarte y hoy acá en casa guardado, como verás, todo aparatoso de la cara. Este, y voy a aprovechar para hacer un comercial si me lo permites. Yo no sabía que existía el famoso herpes zóster y de veras, yo le recomiendo a todo el auditorio, a todos los amigos que nos escuchan y nos ven por televisión, que sean por ahí mayores de los 45 años, que no dejen de ponerse la vacuna porque este es un herpes espantoso. Deja la parte física, como se puede ver, y a mí me tocó en el rostro, la molestia y el dolor. Entonces, voy a hacer el comercial, pero por todo lo demás, muy bien, mi queridísimo Darío, saludándote a ti en el auditorio, y mi Roger también ahí en el auditorio. Abrazo, Un gran Gary. abrazo. Que te mejores, ¿Eh? que te Gracias, mejores. querido amigo. Y bueno, hoy traigo un tema, ya sabes, ¿te acuerdas de la canción de la década de los ochentas de Yo no me llamo Javier? Sí, ¿cómo no? Este, pues más o menos hoy estamos con el tema que han agarrado de bajada a don Andy, Andrés Manuel López Beltrán, que se le ocurrió, vino en la imaginación decir que no le gustaba que le dijeran Andy, que era un diminutivo, y que eso además lo demeritaba con relación a la imagen de su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que ya hizo menciones que ya no me corresponden en términos políticos, sino en términos de imagen. Y bueno, lo han agarrado de chascarrilla en absoluta todos los medios, es tendencia en tipo de memes y todo. Y lo peor de todo es que él verdaderamente lo decía en serio, sin considerar, ya hablando en términos estratégicos y profesionales, que ha tenido una gran oportunidad. ¿Y por qué me refiero a que ha tenido una gran oportunidad? Porque el que tenga un distintivo particular, que lo relacione de manera directa a su padre, que finalmente habrá que reconocer que fue un gran estratega político en términos de imagen, imagen que le creó una publicista muy destacada que era la Chaneca, y la verdad hizo una gran campaña. Te recordarás ya la tenemos ganada, si más no me acuerdo, o ya ganamos, que salía un muñequito de Andrés Manuel diciendo que ya habían ganado. Bueno, eso es una manera de tener una identificación personal y propia de imagen que es muy difícil consolidar. Y él ya la tenía. No es un diminutivo. Andy se podría decir, y insisto y lo digo en términos mercadológicos y de imagen, es un distintivo de empatía. Si lo ves a él en términos de persona, desde mi muy punto de vista personal y característico como especialista en materia de comunicación, pues no es un amigo que tenga una gran visión y una gran empatía pública, ni en términos de imagen, ni en términos de su expresión corporal. Pero en términos de la imagen que le habían creado con él, Andy sí tiene un alto nivel de recordación y un alto nivel de empatía. Y es increíble que la gente que lo asesora, si es que lo tiene, no le haya hecho esa recomendación. Es como, por decirlo de alguna manera y poniendo un ejemplo relativamente similar, si el doctor Simi se molestara porque lo minimizan y lo ponen en muñecos, cuando ha sido un éxito mercadológico impresionante y él se ha subido. Estamos hablando también de un diminutivo que es el Simi y estamos hablando de una imagen que generó empatía en los mercados. De hecho, habrá que considerar mercados similares a los que trabaja políticamente Morena. Entonces, en este sentido, creo que es un grave error y tiró a la basura una oportunidad muy importante de autodefinirse como limitado. Ahora, hay otro factor. Tradicionalmente, él se está buscando apalancar con la imagen del padre, cosa que también considero que es un error. E incluso hasta lo relacionaría con la misma administración actual de la Presidencia de la República, que tiene que tener una personalidad absolutamente propia, totalmente definida.
Y el problema es que si no se deslindan de administraciones pasadas o de personajes pasados, no logran tener una personalidad y una identificación personal. Te voy a poner otro ejemplo muy sencillo, y yo creo que todo el mundo me lo va a poder captar. Vicente Fernández. Si tú dices Vicente Fernández y te refieres al hijo, nadie lo va a interpretar. Tú al decir Vicente Fernández te vas a referir al gran Vicente Fernández y al padre. Pero si tú dices Alejandro Fernández, automáticamente relacionas al hijo de Vicente Fernández, pero con una personalidad propia. Es el mismo caso de Andy. Andy tendría que haber aprovechado y es más, sumado a ese posicionamiento que él llama limitativo o pequeño o que va en contra de la institución que fue el padre, debió haberlo utilizado para tener una personalidad propia que está 100% ligada a la imagen del papá. Entonces, yo creo que en ese sentido, el hombre, el señor, el chavo, como lo queramos llamar, cometió un gravísimo error en términos de percepción de imagen de mercadotecnia, porque tenía o tiene la oportunidad de tener una personalidad propia que no lo minimiza en lo absoluto y que al contrario, cuando la gente se refiere a Andy, automáticamente ubicas a un personaje que es hijo de otro personaje. En cambio, si dices Andrés Manuel, automáticamente, y no hay forma de que no te refieras de manera directa a la imagen de quien fuera presidente de México, que evidentemente aplastaría en términos de imagen a la imagen del hijo en todos los sentidos. ¿Tú cómo ves, mi queridísimo Darío? Completamente de acuerdo. Yo creo que lo que Andy debe o debió haber hecho es sacarle más jugo a su Andy, pues, ¿no? Además, el Andy se lo Es dicen absoluto. a ver, Pero a Andy no se lo puso el círculo rojo, ni se lo pusieron sus lo puso su carnales de papá toda la vida. No, y sus amigos, punto. y sus amigos. Y debió Pero o además, debe de construir su propia imagen a partir del Andy, es correcto. Y ¿no? te voy a decir, ¿en qué se refleja eso? En un problema personal de autoestima y autorreconocimiento en términos de imagen. Él quiere él quiere sentirse el papá y eso es un gran error. Tú lo acabas de decir, Eso es un gran... nadie le va a dar el estatus del papá. El ejemplo Absolutamente. que acabas de poner del hijo de Vicente Fernández, tal cual. Es correcto. Tú dices Vicente Fernández y es el papá, se acabó. La personalidad muy fuerte de los padres aplasta a los hijos cuando llevan o cuando quieren tener la misma identidad. No en todos los casos. Hay casos en donde señores han sido extraordinariamente, vamos a hablarlo en términos de negocios. Don Eduardo, Carlos Eduardo Represas, con Eduardo Represas. Carlos Eduardo, que es el hijo que tiene el Carlos. Ujú. Y Eduardo Represas, que era el papá con una personalidad impresionante de negocios, y Carlos Eduardo, que dijo, quítate que ahí te voy, pero con una personalidad propia, con el Carlos Eduardo. No había una confusión. Aquí yo no entiendo, insisto, los asesores que quiero, debe tener el señor asesores que no le dicen, oye, pues tienes una mina de oro, tienes una identificación personal, claro, que tienes que construir a base propia para consolidarla, hacerla más sólida y hacerla crecer y después tener una imagen institucional que en términos muy particulares dudo que lo vaya a tener. ¿Por qué? Porque él mismo se minimiza y tiene una autoestima, para mi gusto, en términos de imagen, si lo manejara, muy pequeña. Habría que trabajarle eso primero antes de darle una identidad personal. Bien, muchísimas gracias por el comentario, Gary Bermúdez. Al contrario, gracias a ti, mi queridísimo Darío, que tengan un gran fin de semana y saludos a Igualmente, todo nuestro auditorio que te en este fin de mejores. semana lluvioso. Hasta pronto. Gracias, amigo.